イサベルは孫娘ベロニカと水泳を楽しみ、ピアノを一緒に弾いて楽しい一日を過ごしました。Ay, mira, te tengo una sorpresa. ¿Qué? ¡Ay, qué bonito! ¡Ábrela! イヤリングをプレゼントされたベロニカは祭りに参加するため浮かれた気持ちで家を出ますが、 Pásalo bien en la feria. 友人マルタと祭りに一緒に行くことになっていました。 Diviértete. A las 2 en casa. A las 2. A las 3. ¡Marta! A ver. Mi padre me ha dicho que a las 2 en casa. Está muy lejos. No vamos a ir andando. Hola, guapo. ¿Dónde queréis que os lleve? Vamos. ピアノ講師のイサベルはベロニカとの昼食の約束を待っていました。 Hola, hijo. ¿Sabes algo de Vero? しかしその日以来ベロニカとマルタは戻ってきませんでした。 Pasarlo a todos los vecinos del pueblo. Antonio, soy el sargento Miguel Zaera de la policía. Si quiere contarme algo del padre de Marta, puede hacerlo. Una semana hace ya de la desaparición de Verónica Marín y Marta Salazar. Hasta la fecha no hay ningún indicio del paradero de las dos chicas. Sargento, se fueron de la feria en un Ford Focus azul. その夜彼女たちを乗せた男が最初の容疑者として指摘されました。 Se trata de Jonás Herrera. Habían quedado con un amigo por ahí, no sé. Eres la última persona que vio a las chicas y el principal sospechoso. A ver, por favor, que nadie toque nada. La zona me queda. La reconoce. Encontramos restos de sangre en la chaqueta y en un banco. Los hemos analizado y son de Marta y de Verónica. その日の夜明け、魚を捕らっていた漁師たちが何かを発見しました。 Dime. Os acompaño en el sentimiento. ¿Y mi nieta? Créame, vamos a encontrar a Verónica. No sé si os acordáis de esa aparición de estas dos chicas. ニュースでベロニカの失踪の知らせが報じられ、サベルはそのまま凍りつきました。 El cuerpo de Marta Salazar fue hallado en área también de agresión sexual y pocos los testigos. Y por otro lado, Jonás Herrera, un joven vecino del mismo pueblo que también fue puesto en libertad sin cargos. No hay suficientes pruebas para inculparle. Por eso, debido a la insuficiencia probatoria, investigar. Oye, Verónica está en el fondo del mar. No la van a encontrar. Nada nos va a devolver a Verónica. Y hay que seguir viviendo. アントニオはベロニカを忘れて生きていましたが、イサベルは相変わらず彼女を忘れられずにいました。 han sido 2 años tirados a la basura. イサベルは2年間何も明らかにできなかった警察に怒りをぶちまけていました。 Yo no puedo vivir con esta angustia. Hemos hecho todo lo posible. Isabel, créame. ¿Y el padre de Marta? Y todo el mundo sabe quién es ese hombre. 実はマルタの父親ラファエルはマフィア組織のボスでした。 No había nada, créame. ¿Le tiene miedo a ese hombre? Porque yo no. イサベルはすぐにマルタの父親ラファエルを訪ねました。 ¿Puedo ver a Rafael Salazar? Espera aquí, por favor. Rafael, la abuela Verónica. Pase. ¿Quiere usted tomar algo? Será solo un momento. Ya sé quién eres, Rafael. Y sé que no quiero comer ni cenar contigo. ¿Qué le pasó a mi nieta aquella noche, Rafael? ¿Qué pasó? Verónica, ¿por qué? ¿Qué? ¿Y Marta por qué? Tú tienes que tener más información. Mire, Isabel, yo he hecho todo lo que he podido. Hace otro montón de cosas que... Que sepas, yo no me voy a rendir. その夜運転していたイサベルは暗闇の中すれ違った顔をすぐに認識しました。 Mano derecha. Respira. イサベルは彼が配達に来るまで注文を続けましたが、毎回別の人ばかりが訪れました。 A ver, por aquí. Me trajo el pedido un chico muy simpático. Tú no tendrás su teléfono, ¿no? Su teléfono, lo siento. ¿Se lo podrías pedir? Me han dicho que está trabajando en la lonja con los pescadores de noche. Gracias, ¿eh? A usted.
水産市場でホナスを発見したイサベルは何も言わずにカノの後を追いかけ始めました。¡Tú! Jonas, Isabel, tengo que hablar lleva un cuchillo en la mano. Venga, ¿que te sientes? Vente que se te pase un poco, anda. ホナスはベロニカの祖母を知っていたので冷たく突き放すことはできませんでした。 La policía se ha rendido, pero yo no pienso hacerlo. Mira, cuéntame a mí lo que pasó esa noche. ホナスはその日の出来事をありのままに話し始めました。 Serían las 10 de la noche. Verónica y Marta venían de la feria. Todo el mundo en el pueblo conocía a Verónica. Iban riéndose de no sé quién que habían visto. No sé quién. ¿Con un amigo? Verónica sacó unos pendientes del bolso y se los... Son horribles. Que vaya, que sí que son muy feos. Entonces, ¿por qué te los pones? Le pregunté yo. Pero no me dijo nada. Solo me sonrió y me pidieron que me parara. Y se fueron. No debería haberte contado nada. Muchas gracias, Jonas. 家に戻ったイサベルは孫娘と最後の日にお揃いにしたイヤリングをつけて物思いにふけりました。今日はピアノの授業がある日です。 Empieza a pensar que no me quiere dar clase. Pasa, por favor. Mientras tanto hago el café. Venga. Ay, no toques como un robot. ¿Qué? Eso es pendiente. Me han recordado a Verónica. Ella tenía unos iguales. Lo siento, soy un imbécil. No tendría que haber hablado de Verónica. 予想していなかったベルトランの言葉にイサベルはひどくと惑いました。そのイヤリングは事件当日にプレゼントしたものだったので犯人でなければ種類もありません。警察の捜査に失望していた彼女は通報を諦め何かを作り始めました。 Gracias.演奏をしていたベルトランは何か廃片を感じますが、 ¿Qué coño? Isabel. ¿Qué ha pasado? No me encuentro bien. Por los pendientes. Hasta que Jonás las dejó en el camino de Peñones. Tuviste que verla después. ¿En serio? Vale, y esto ya no tiene ni puta gracia. ¡Isabel! ¡Isabel, suéltame! Tío, ¿qué hace Isabel? ¡Isabel! ¡Ah! ¡Que nunca has dicho nada! ¿Eh? No la vi. Ni a Verónica. Te voy a romper todos los dedos. ¡Habla! Verónica era mi amiga. Tú no eres así, ¿sabes? Tienes que creerme. Por favor, Beltrán, ¿cómo sabías que Verónica tenía unos pendientes como los míos? Me los enseñó, que eran preciosos. ベロニカがイヤリングを可愛くないと言っていたのを知っていたイサベルはベルトランの嘘を見抜きました。 A Verónica le parecían horribles. ¡Fuimos a una fiesta! Verónica, Marta y yo. Era privada. ベルトランはついに隠していた事実を話し始めました。 Verónica se sacaba un dinero. Y me pedían que llevara a chicas jóvenes. Se ponían hasta arriba. Y follaban con quien les daba la gana. Verónica. ¡Carlos Jaén! ¡El de la tele! Carlos Jaén. Cállate, cállate ya, ¿eh? Esa era tu nieta. Beltrán, Beltrán. イサベルはすぐに彼を片付け始めました。 よりによってこんな時知人のセフェリーノが家を訪ねてきました。 ¿Qué haces aquí, Ceferino? 実は彼はイサベルにデートを申し込みに来たのでした。 Porque tengo la cisterna rota. Vente otro día, ¿eh? Pero hoy no puede ser. Venga. Estoy llamando a emergencias. Pues hasta el jueves. Oye, te recojo a las 7 y mete la rosa en agua. ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde se encuentra? Señor,
¿Me escucha? ¿Hay alguien ahí? Dios mío, ¿qué he hecho? 彼女は冷凍室にいっぱい詰まった肉を空にしなければなりませんでした。 Que quita el sentido. Follaban con quien les daba la gana. ¡Verónica follaba con Carlos Jaén! ¿Ya está la llamada? ¿Me comunican que ya está la llamada? Carlos, el suelazo es para mí. Que te vamos a llamar. Si usted San casi le está sonando el teléfono. Señora, conteste, por favor. Dígame. ¿Isabel Luque? La llamo del cuartel de la Guardia Civil. Hola, Isabel. ¿Podemos hablar? Es importante. Beltrán Gómez de los Ríos. ピアノの生徒が消えると、警察は真っ先にコーシー・サベルを訪ねてきました。¿Le comentó algo? No hablamos mucho. Ya. Aunque ahora que lo dice, parecía que tenía prisa. Pues se fue 5 minutos antes. Lo único que tenemos es una llamada que hizo a emergencias a las 10. Hemos intentado localizar desde dónde se hizo. Pueden dar un lugar exacto. Se marcan que fue cerca de aquí. Va a cocinar para un regimiento, ¿no? Con congelador y... やっと警察の疑いをかわしたいサベルはラファエルに会いに行きました。 ¿Te gusta el maíz, Isabel? A mi nieta le chiflaba. ¿Qué harías si supieras quién mató a tu hija? イザベルはこれまで一人で調べて分かった全ての事実を隠すことなくラファエルに打ち明けました。 ¿Quién era esa gente? Cuando hables con él, quiero estar... Dime el nombre, Isabel. Pero me tienes que hacer un favor. Que me digas el nombre, Isabel. Necesito que te deshagas de algo. イザベルに頼まれたラファエルは何も言わずにどこかへ向かいました。 Coño, espabila, que pierdo el avión. Pues venga. Vámonos. Bueno, todavía estás así. セフェリーノとの約束はすでにイザベルの頭の中から消えて久しいことでした。 ¡Déjame en paz, Seferino! Hay novedades. ベルトラン失踪を捜査していた警察は最後の通報電話の音声を公開します。 Y por eso han hecho pública una grabación donde se le escucha. Y de fondo se puede escuchar un silbido. Presten mucha atención. ¿Y alguna información de la fotografía? Estaba hablando con Carlos Jaén. Tenemos que vernos. Él no lo hizo. ¿Cómo sabes que él no lo hizo? Bueno, pues porque yo lo sé, Isabel. Lo que sí me dijo que había una tercera chica, una así... Una así mora, con una mancha en la frente que salieron las 3 juntas de la casa. Aunque puedo intentar averiguarlo. Isabel. Ah, Seferino. ラファエルに頼まれ学校へ向かう途中で偶然セフェリーノと出くわします。 ¿Has escuchado la grabación que han difundido? Lo que me tengas que decir me lo puedes decir aquí. Yo estaba allí. Mira, no quiero arruinarte la vida y podría olvidarme de todo si deja. Eres viejo. Me vas a obligar a hacer algo que no quiero, Isabel. イザベルはベロニカの成績を紹介するという口実で生徒たちの身元情報を一つずつ確認していました。 Chica de la Mancha, Yamila Abdala. Que se mudarían a algún sitio. ¿Has visto ya el expediente de tu nieta? ところがイザベルの家の前には警察が張り込んでいました。 En la grabación de la llamada de Beltrán y que se encontraba aquí, en su casa. イザベルにずっと断られ続けていたセフェリーノが結局警察に通報したのです。 Isabel. Les está haciendo perder el tiempo. Sargento. Hay restos de sangre por el suelo. Vienen desde la cocina. La carne, ¿no se acuerda? Del que sacó la carne, ¿no? Se estropeó. Ahora está vacío. Hombre, precisamente vacío no está. Ese es mi hijo. En unos días tendremos los resultados de los análisis de sangre. Solo va a encontrar sangre de cerdo. イザベルは女の名前を教える代わりにカルロス・ハエンと話ができるようにしてほしいとラファエルに条件を出しました。 Te presento a Carlos Jaén.
Se ha venido conmigo para que le cuente lo que me contaste a mí ayer. Cómo te follaste a mi Marta. Que yo no le he hecho nada. Quiero que me lo digas a mí. ¿O qué pasa? No. ¿Qué pasa? Era una fiesta, ¿vale? A mí me avisa un chaval. Bertrand, se llama Bertrand. Y Marta se empezó a encontrar mal. Y Verónica se la llevó con otra muchacha que tenía una mancha en la cara. Lo que pasó después, que yo no le he hecho nada. ¿Dónde vas? ¿Esto qué es? 約束を守ったらファイルはもう待つことができませんでした。 Tú dirás, Isabel. Yamila Abdallah. Hola, estamos en el hospital de la Exarquía. ¿Qué se ha tomado? 2 blisters de pastillas. 姉に向けられた根拠のない言葉がメディアを通じて拡散すると、妹はそれを耐え忍ぶことが難しくなっていたのでした。 Los periodistas consiguieron su móvil. Le dijeron que su hermana se prostituía. Claro, escucha a tu padre. Solo querría volver a verla y volver a abrazarla. La he hecho mucho de menos, aunque solo sea una vez. Está viva. Verónica. Está viva. Yo solo te bailo así, que tú me amas de casaba. ¿Has visto alguna vez unos pendientes más feos? Es un regalo que me han hecho. Que los ha comprado una ciega. Jonas, déjanos ya por aquí. Adiós. 2人は深い森の中へ向かいました。 Marta, tío, que es solo una fiesta. Tomas una copa, se te pasa el mal rollo, ya verás. Dijimos que a lo mejor hasta te gusta alguno y no pasa nada. Da igual, nos pagan solo por venir. Wow. 山中の秘密パーティーに彼女たちを招待した人物こそベルトランでした。 ¡Hombre! ¡Vamos! ¿Te gusta? Me encanta. ¡Mi niña, pero qué guapa! Vale, ahora a pasarlo bien. 彼らは気分が良くなるキャンディーを一つずつ食べて本格的にパーティーを楽しみ始めました。 Carlos Jaén, el de la tele. ¿Entras bien? Me encargo yo de ella. Guau, que le va a sentar divino. 事件当日未明。 Papá. ¿Qué ha pasado, hija? He hecho algo horrible. Dime qué has hecho, dime qué ha pasado. Verónica は父親を連れてパーティーが開かれていた山中に到着し、そこで倒れているマルタを見ます。 Ha sido un accidente, yo no quería hacerle daño. ¿Qué voy a hacer, joder? Vamos a ir a la Guardia Civil y les voy a contar. Podemos hacer eso, no Ha sido un accidente. Al padre de Marta le va a dar igual que haya sido un accidente. ¿Nunca te contó a qué se dedica Rafael? Es un asesino. No quiero ni pensar lo que ese animal puede hacer. No voy a perderte. Me oyes, mi amor. No puedo. Confías en mí. Dame tu chaqueta. 父親は黙ってマルタを車に乗せ、どこかへ向かい始めます。 アントニオは人の気配のない海真ん中に到着しました。 El móvil. アントニオは娘を守るために全てを消し去らなければなりませんでした。 ボートは一晩中止まらず、翌朝が知人のいるモロッコに到着しました。 Gracias, Farid. Gracias. Te vas a quedar en Marruecos con Farid. Solo hasta que las cosas se calmen, mi amor. Hay que irse, Antonio. Cuídala, Farid. Cuídala. ラファエルの復讐を恐れた父親は家族にも知らせずに娘をモロッコに静かに隠しておいたのでした。 Para Rafael Salazar, eso es para siempre. Es que no te das cuenta. Pero ahora con todo lo de Beltrán y policía husmeando de nuevo. ¿Cuándo pensabas contármelo? 2 años, Antonio. 2年間一人で苦痛に耐えてきたイサベルはその事実を知っていながら沈黙していたアントニオに怒りを爆発させました。
La has convertido en una fugitiva. ¿Qué ibas a hacer? Cuando has estado en mi vida, si he contado lo de Verónica, ha sido por Lupe, no por ti. イサベルは犯人を捕まえるために自分がしたことを思い出し、混乱に陥りました。¿Dónde está Verónica? No sé dónde está. Los viernes por la noche al fijo del restaurante. Tú y yo no somos los únicos que sabemos lo que... Yamila, sí. Esa. Rafael no sabe que Yamila existe. Sí lo sabe. ¿Cómo que lo sabe? Espera, diga. San José, trabaja en un club de buceo. Lo tengo por ahí apuntado, ahora te lo mando. En cuanto la encuentre te digo algo. ¿Y cómo sabes tú nada de Rafael? イサベルはラファエルより先にジャミラを見つけなければならなかったので、 TV 司会者失踪事件の犯人としてラファエルを通報するように指示しました。 Por una vez en la vida confía en mí, pero todo lo he hecho por Verónica. Haz lo que te digo. Es lo mejor para ella. No se puede huir siempre. Buenos días, Salazar. Llevamos días investigando la desaparición de Carlos Jaén. Yo es que no veo mucho la televisión, ¿sabe usted? Rafael, no contestes a nada. Tome asiento. Me saca de aquí en 5 minutos, el siguiente eres tú. 一方、ラファエルの足止めをして時間を稼いだイサベルはジャミラを先に訪ねてきました。 El que incrimina a mi cliente. Ay, pasa que te gusta perseguirme, ¿no? Viniste a averiguar quién había matado a mi niña y no haber mucho cuidado porque estás cometiendo un error muy grave. Yo no amenazo. Sargento. La sangre de Beltrán. He conseguido que te suelten porque no tienen testigos. Sin llamar la atención, Rafael. Venga, adiós, Yamila. Yamila, ¿Nos conocemos? ¿podemos hablar? 見慣れない顔でしたが、ジャミラはイサベルにコーヒーを出してくれました。 Qué bien huele. Gracias. ¿Tienes un poco de leche? イサベルはジャミラが席を外した隙を見て、コーヒーカップにこっそり何かを準備していました。 Muchas gracias. Buenos días, Antonio. ¿Sabe dónde está su madre? No lo sé. Isabel dijo que la sangre que encontramos en su casa es de Beltrán. Estoy hablando de que su madre puede estar implicada en 2 homicidios. Es que no sé dónde está. ¿Hace mucho que vives aquí? ¿Qué me querías decir? No sé quién eres. ¿Qué pasó en aquella fiesta? No sé de qué fiesta me hablas. No me encuentro bien. 真実を問いただしていたイサベルは壁にある写真を見てそのまま固まってしまいました。ジャミラはベロニカと恋人同士だったのです。 Cariño, ya estoy aquí. ¿Estás en casa? Abuela. ¿Pero qué haces aquí? ¿Sabes cuánto necesitaba? Rafael Salazar no sabe lo que pasó con Marta. Solo mi padre y yo. Esto te corta eso que tienes, anda, toma. ¿Otra vez tengo que salir corriendo? ¿Cómo? Y de un hombre a mi trabajo preguntando por mí.「急いで逃げ去った痕跡だけが残り、コーヒーにはまだ温かいぬくもりが残っていました。一方、イサベルの家では警察が精密な鑑識を進めていました。イサベルは友人のジオの家にしばらく身を隠しに来ました。Mi nieta, Verónica. Chao. Hola.
Venid, aquí tenéis vuestra casa. Yamila ayer se ha acostado. ¿Cómo os reencontrasteis? Empezamos a hablar por Instagram. Si no fuera por Yamila, al principio tenía pesadillas. No dejaba de soñar una y otra vez con Marta. No todo era el dinero. Desde que murió mamá, escapar un poco de nuestras vidas. No fue fácil. Tan horribles eran los pendientes que te regalé. Vamos a dormir, que es tarde. Te quiero. Yo también, cariño. 次の日の朝、眠りから覚めたジャミラは急いでベロニカを起こしますが、 Pero, tu abuela no está. イサベルはラファエルを訪ね、今は復讐をやめるのがどうかと静かにかの反応を伺いました。 ¿Una vez has pensado que deberíamos parar? Si es que no tenemos ni idea de lo que pasó hasta que fuera un accidente. A mi hija la violaron. Eso no es un accidente, ¿sabes? Pero esto sí. En esto no la voy a defraudar. Esta venganza se la debo. ¿Dónde estás? Verónica tiene que volver. Yo me encargo de llevarla allí. Verónica está muerta. No sé dónde estás, pero tienes que volver. 警察が聞いていることに気づいたイサベルは息子の自首の勧めを断固として拒否しました。 Todavía puedes arreglarlo. Hay cosas que ya no tienen arreglo. Perdóname, hijo. Esto es localizada. ¿Dónde estabas? Te vuelves a Tánger hasta que las aguas se calmen. Sales temprano para Marruecos. Ahora mismo que estéis juntas es peligroso. Yamila, nos vamos. ラファエルが諦めないことが明らかになると、イサベルは結局ジャミラをベロニカと引き離すことにしますが、 Pronto volveremos a estar juntas. Rafael, monta. Sé dónde está Yamila. ¿Y cómo es que la has encontrado? Te mentí, Rafael. Sí, me la llevé a una comuna que conozco. Yo no puedo seguir. Mira, Isabel, después de 2 años. Y ella no paró hasta el final. Ya hemos llegado al final. No. Verónica está viva. ついにイサベルは全てを打ち明け始めます。 Después de la fiesta, discutieron. Ese cabrón tiene que pagar. No, la policía no. Beltrán nos paga por venir. O que le da un tiro a Carlos Jaén. Me doy asco. ¿Qué coño? Déjame en paz. Hasta que te vas a hacer daño, suelta. ¿De qué coño vas? Verónica empujó a tu hija y fue mala suerte, Rafael. Fue un accidente. Y después mi hijo ayudó a Verónica a huir porque tenían miedo de ti. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Dónde está Verónica? ¿Dónde está tu hijo? No. Isabel. No, ellos no. ¡Que me lo diga! No voy a parar, ¿me escucha, Isabel? ¡Que me lo diga! 息子と孫娘を守るためにイサベルは結局他の道は何も残されていないことを受け入れなければなりませんでした。家族を守るためにした誤った行動もイサベルは自分の責任として受け入れることにしました。 ネットフリックスでリリースされるや稲谷磯路国にで1位を獲得した復讐を抱きし者墓は二つ惚れは非英語圏シリーズの中でも最も多く視聴された作品の一つとして記録されました。ラファエル役はペーパーハウスで教授として知られるアルバロ・モルテ、そして祖母イサベル役は深い演技力が際立つキティ・マンベールが務め、二人の俳優の安定した息遣いと存在感のおかげで強い没入感が維持されます。イサベルが愛する人々を守ろうとして結局自分までもが闇の中に投げ込まれてしまう物語を追っていくと、講師の言葉のように復讐を望む者は2つの墓を掘らなければならないという事実が改めて思い出されます。復讐は相手だけでなくその復讐を選んだ自分までも崩壊させる可能性があることを記憶しなければならないようです。動画を楽しくご覧いただけましたらチャンネル登録と高評価をお願いします。